qu'est assez despué de nos tenés contacto. Te mentuviste firme, gardaste silencio, il a dejaste sentir el peso de tuos ancia. Pero ahora le gal a etapa más crucial. Si Noelo gestiona bien, todo tu esfuerzo podría fracasar. Si Elo gestiona bien, te posicionara como el hombre al que ella no puede resistirse. En esta guía, te guiaré por los pasos exacto para reavivar su atracción, así que te busqui consolidar tu rol como el hombre más valioso de su vida. Section 1. No tener contacto es solo el principio. No tener contacto no es la meta, es el botón de reinicio. Piénsalo como reorganizar un tablero de H-Dre. Al Aljart, HAS creado espacio para que ella reflexione, se cuestione y sienta el vacío. Pero la verdad es que elo que haga después determinará si empieza a perseguirte, aussi si gadlant. Demasiado hombre pensant que el silencio por si solo es la estrategia completa. No elo es. Sin un seguimiento intelligente, la chispa se dévanece rapidement. Durant la ausencia de contacto, probablement experimentó oleada de emoción. Primero alivio, luego empodramiento y, finalmente, duda. Et esa duda le has preguntars si realme te hacha sido para siempre. Pero si reapares débil, necesitado o desesperado, borra todo ese progreso. Tu siguiente passo debe reforzar tu valor, no disminuirlo. Section 2. Observa su primero paso. Cuando se rompa el silencio, presta mucha atención a elo que has, no solo a elo que dais. Te escris inesperadamente? Le da me gusta a tu publicación? Te da indirecta sutil en nea? Esta son sonal, pero no te apresura a juzgar. Incluso un simple hola, suel ser una prueba para ver cómo reacciona. Aquí es donde la paciencia es podé. Los hombre valioso no se abalanzan sobre cualquier migaja de PAN. Hacen una posa, evaluant y responden con serenidad. Incluso su silencio cuenta una historia. A veces refleja tu distancia para ver si CEDES primero. En lugar de entrar en panico, concentrat en ti mismo y mantén la calma. Section 3. Reaviva la atracción sutilmente. Cuando la communication se abra, no la abra de part en part. Evita conversación pesada o revivir viejo drama. Mantén tu respuesta ligera, segura y neutral. Un simple si, ha pasado tiempo. Todo va bien, funciona mejor que desahogarte. Demuestral que HAS evolucionado. Quizá HAS desarrollado nueva afición. HAS avanzado en tu cara o HAS hecho cambio en tu estilo de vida. El crecimiento es magnético. Le recuerda porque se sintió atraída por ti en un principio, pero ahora con un nuevo nivel de atracción. Section 4. Cultiva la curiosidad. La curiosidad es tu aliada. Cuanto menos sepa, más querrá saber. Comparte fragmento de tu vida, no la historia completa. Publica una foto tuya de excursión, trabajando en un proyecto o saliendo con amigo, pero evita exagerar. Si parece que busca su atención, el efecto sera contraproducente. En la conversación, manténla intrigada. Cuando te pregunte que HAS estado haciendo, responde con los detalles justo para despertar su imaginación. Por ejemplo, mucha cosa emocionante, recuerdam que te las cuenta alguien dia. Ese simple misterio la hace acercarse. Section 5. Mantén el equilibrio emocional. Reconectar puede ser emocionante, pero no dejes que la emoción te desestabiliza. Muchos hombres se muestran demasiado disponible demasiado rapido. Mantén la calma. Y así que se muestre cálida, distante o ponga a prueba tu paciencia, tu compostura debe permanecer inquebrantable. Si menciona el pasado, mantén la calma y el control. Establece límites sin hostilidad. Esta estabilidad emocional transmite madurez y fortaleza, elo que solo aumenta su respeto. Section 6. Déjà que demuestre su valor. Ninguém contacto le demostró tu valor. Ahora es su turno de demostrar el suyo. No quega en la trampa de volver a ponerla en un pedestal. Responde con determinación, no con desesperación. Si te pide que se vean, no elo de gestodo, valora tu tiempo. Reconoce su esfuerzo. Esta realme reconstruyendo la conexión o solo pregunta si sigue disponible? Recuerda, ya HAS demostrado que puede aljart, et esa es tu mayor ventaja. Section 7. C'est el hombre que ella no puede reemplazar. El objetivo de no contacto no era solo crear distancia, sino crecer. Ahora es el momento de demostrar ese crecimiento. Las mujeres se sientan atraídas por hombre con propósito, empuj y dirección. Esta característica te hace inolvidable. No necesita presumir, déjalo pasar con naturalidad.
Mensiona nuvo proyecto, passionometa. Demu estral con tu energia y estilo de vida que esta mejorando. El mensage sutil. Perderte significa perder a alguien unico. Section 8. Controla tu émotion. Quando finalement te contacte. Résister la tentation de compartir demasiado o responder à l'instant. Respira hondo. Responde de acuerdo con tu vision a largo plazo. Non el calor de la émotion. Mantenez la calma bajo presión de muestra que tiene los pieds en la tierra. Una característica única y atractiva. Section 9. CRE a una vision à la que ella quiera unirse. No te limite à reconstruire lo que fut. Pinta un futuro mejor. Las mujeres se sientan atreda por lo sombre que saben adondvan. Comparte tu meta con entusiasmo y conviction. Demu estral que tiene una direction clara, con ocinela. Quando te mantienne firme en tu proposito, ella quiera ser parte de tu camino. Section 10. Nunca olvide tu valor. La lection más importante. Nunca pierda de vista tu valor. Aljarsuna fut un acto de amor propio. Noelo compromta ahora. Si no te encuentra a medio camino, preparat para volver. La autoestima est magnética. La confianza, los límites y los estándares te hacen destacar. Recuerda, estar contigo mismo es un privilegio, no una garantía.